Listo, ya empezamos la grabación. Ahí me avisas. Me descargar para ver si le envío. Espérame un ratito. Sí, sí, adelante. Te espero. Son ecuaciones químicas, ¿no? Sí, por ejemplo, una ecuación química por simple sustitución o desplazamiento, doble sustitución o desplazamiento, reacción de hidrólisis, de neutralización, combustión completa, combustión incompleta, descomposición, síntesis, ese tipo de cosas. Para poder comprender cómo hacer una formulación química, nosotros tenemos que saber los números de oxidación, la nomenclatura y todo eso, ¿no? Claro, sí, verás. Ahorita voy a colocar algo en la pizarra mientras tanto, mientras tú buscas ejercicios. Más que nada voy a colocar ahorita la tabla periódica. Ya, vamos A ver, en siguiente. orden. O sea, Sí, porque vamos en orden. decía, Déjame buscar ajá, descargas. A ver. nomenclaturas y después no sé cuál sigue. Tú Quisiera que me tranquila explique que yo también los números nerviosa. de Ahorita te pongo, ¿ya? Ya. A ver, aquí estaba, acá está. Déjame recortar, pero solamente la parte que nos interesa. Desde el comienzo de cómo poder comprender. Claro, sí. Ya. Es que, por supuesto, nosotros hacer, para identificar una ecuación química, primerito tenemos que saber números de oxidación, después tenemos que saber formular, después sabemos balancear y ahí sí ya podemos hablar de tipos de reacciones químicas. Ya, ya. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un repaso, como igual esto ya está grabándose, y si no viene nadie más, pues al lado, para que vayas preparadita para el taller. Ok, ahorita fíjate que eh, he copiado la tabla periódica, solamente los elementos que nos interesan, sin tomar la familia del lantanio y del actinio. Ahorita no me importa. Ok, vamos a hacer un repaso, aunque eso de hecho conmigo no lo han visto todavía. Me sorprende bastante que ya hayan avanzado full en química, ¿ya? Pero esto va a ser un repaso de, primerito, números de oxidación, lo que ustedes comúnmente en el colegio llaman valencias. Realmente esto se llama número de oxidación. ¿Qué es un número de oxidación? Un número de oxidación solamente es la cantidad de electrones que puede perder o ganar una especie química, ¿ya? Entonces, como perder o ganar un átomo, ¿no? Ya. Si evidentemente ya pierde electrones o los gana, deja de ser átomo para convertirse en un ión o en un ión ya sea positivo, también llamado catión, o un ión negativo, también llamado anión. Entonces, ok, ¿cuál es el detalle? Nosotros tenemos reglas para determinar los números de oxidación. La primera regla, déjame poner esto un poquito más para acá. Ya.
Aquí vamos a colocar las reglas para determinar pues los números de oxidación. Regla número 1, ya. Todos los elementos de la tabla periódica, todos los, todos los elementos de la tabla periódica, tal cual como están, poseen un número de oxidación igual a 0. ¿Por qué? Porque el número de oxidación, como su concepto, su definición lo indica, no es otra cosa que la cantidad de electrones que pierde o gana un átomo. Pero si nosotros rebobinamos la cinta y nos acordamos que el número atómico, que es el número entero que está en la parte superior de todos los elementos químicos, ese número atómico a mí me revelaba pues la cantidad de protones y electrones que tiene una especie química. Entonces, si una especie química, si un átomo tiene la misma cantidad de electrones y la misma cantidad de protones por su número atómico, significa que tal cual como están los elementos en la tabla periódica, así igualito, su número de oxidación es 0. Ejemplo de esto, el hidrógeno, al cual yo no le hago nada, el hidrógeno tal cual está en la tabla periódica, tiene un número de oxidación de 0. ¿Por qué? Porque tiene un protón y un electrón. No ha ganado ni ha perdido nada. Otro ejemplo, el aluminio, símbolo químico Al. Su número atómico es 13. Chévere. Tiene 13 protones y 13 electrones. Si no le hago nada a ese aluminio, si no pierde ni gana electrones, su número de oxidación es 0. Y así yo puedo hacer eso con los 118 elementos. El antimonio, tal cual aparece en la tabla periódica, tiene un número de oxidación de 0. El paladio, tal cual aparece en la tabla periódica, tiene un número de oxidación de 0. Y así con los 118 elementos. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Ya. Número 2. Si bien es cierto que la SPOL no forma memoristas, yo me puedo ayudar de la tabla periódica. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando los elementos ya empiezan a perder o a ganar electrones? Ahí pues ya ganan un número de oxidación, ya tienen un número de oxidación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a reforzar? Lo que nosotros tenemos que reforzar es identificar qué familia tiene un número de oxidación específico, qué familia tiene otro número de oxidación específico. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces vamos a identificar familias, ¿ya? Ok. Entonces, dirigimos nuestra atención a la primera columna. Aquí voy a poner entre paréntesis columnas, ¿no? Columnas. Ya. Fijemos nuestra atención a la primera columna de la tabla periódica. Todos los elementos que están debajo del hidrógeno hasta el francio, ¿ya? Esa es, lo voy a ponerlo con otro color. Lo voy a poner aquí abajito, porque no me voy a alcanzar dado el título, ¿ya? Esta familia es la familia de los metales alcalinos. Metales alcalinos. ¿Cuál es el detalle? Bueno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio sí son metales. El hidrógeno no. El hidrógeno es un no metal, pero lo adoptaron dentro de esta familia. ¿Por qué? Porque toda esta primera columna de la tabla periódica cumple con la particularidad que se va a convertir en un catión, es decir, va a perder electrones. ¿Cuántos electrones va a perder? Todos estos 7 elementos que están aquí pierden un electrón, convirtiéndose en especies con un número de oxidación más 1. Entonces, todos estos elementos que están aquí, llueva, truene o relampaguee, van a trabajar cuando ya se unen con otros elementos para formar compuestos, van a trabajar con un número de oxidación más 1. Vamos a tener entonces, como por ejemplo, en la familia de los metales alcalinos, ya cuando el litio se convierte en catión, se convertirá en un litio con un número de oxidación más 1.
Cuando el sodio se convierte en catión, va a convertirse en un sodio más uno. Cuando el potasio se convierte en catión, se va a convertir en un catión más uno. Y así sucesivamente, pues hasta llegar al francio. Ya. ¿Cómo sé que se ¿Mande? convierte, cómo sé que se convierte en cation para ponerle el más uno? Ya, excelente pregunta, mi querida Gabriela. La naturaleza y la termodinámica fueron tan sabias, ya, que no sé cómo explicártelo, pero la tabla periódica me cumple con la particularidad de que, ¿te acuerdas como decíamos, el bloque S tenía dos columnas, por lo tanto soporta dos electrones, el bloque P tiene seis columnas, por lo tanto soportaba seis electrones? Ok, la primera columna es esta que está aquí. Es como que si tú la enumeraras, nada más, primera columna, e incluso en la segunda columna, que corresponde a la familia de los metales alcalinoterrios, metales alcalinoterrios, ya. En la familia de los metales alcalinoterrios, esta es mi segunda columna, ¿verdad? Entonces, los metales alcalinoterrios siempre, siempre, siempre van a formar cationes más dos. El berilio, el magnesio, el calcio. Voy a poner metales alcalinoterrios. Siempre forman cationes más dos, es decir, voy a tener un berilio con un número de oxidación más dos, voy a tener un magnesio con un número de oxidación más dos, voy a tener un calcio con un número de oxidación más dos. ¿Cómo lo podemos identificar? Por- pues porque a grosso modo es la segunda columna de la tabla periódica. Su explicación extendida está en que cuando uno hace la configuración electrónica de estos elementos, sí o no que tanto la familia de los metales alcalinos y la familia de los metales alcalinoterrios me caen en el bloque energético S, ¿ya? Entonces, en ese bloque energético voy a perder para la primera familia, voy a estar en 1S1, 2S1, 3S1, 4S1. Entonces, el último electrón del último nivel energético, en el último nivel apenas va a haber un electrón. Y por la regla del octeto de Lewis, sabemos que en un último nivel energético yo puedo tener 8 electrones. Para esta familia de metales alcalinos y para esta familia de metales alcalinoterrios, les resulta más sencillo perder un electrón y perder dos electrones a ganar 7 electrones y ganar 6 electrones respectivamente para completar su octeto. Es por eso que nosotros ya en una explicación más formal sabemos que este par de familias pierde un electrón y la otra pierde dos electrones. Pero para no extendernos tanto en esa explicación, por eso digo que la naturaleza es tan sabia que pudo, o sea, en el gran orden de las cosas, pudo colocar a todos los elementos que formaban un catión monovalente en una columna, como que vaticinando que iba a venir Dmitri Mendeleev y Henry Moseley a identificar esas propiedades de la tabla periódica. Si tú sabes que en la primera columna forma una valencia de más uno y la segunda columna forma un número de oxidación valencia más dos, estás del otro lado porque este par de números de oxidación siempre son únicos y fijos. Van a ser siempre para estos elementos que están aquí. ¿Quedó más claro? Sí, algo. Ya, tranquila. Siempre, 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 estos van a trabajar con más uno. Y siempre, 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 toda la familia del berilio va a trabajar con más dos. Siempre. ¿Y los otros varían o también tienen un número exacto así? Ya, en la familia, mejor dicho, en el bloque D de la tabla periódica, lastimosamente no podemos hacer esa generalización. Pero aquí viene el detalle. ¿Dónde sí puedo yo generalizar? Puedo generalizar en la familia del flúor, en la familia del oxígeno, en la familia del nitrógeno y en la familia del carbono. Ahí yo puedo hacer una generalización. ¿Ya? Ok. ¿Cómo va a ser mi generalización? A esta familia de gases nobles, yo la voy a eliminar de mi análisis
¿Por qué? Porque los gases nobles sí completan su octeto. Ellos no tienen la necesidad ni de ganar ni de perder electrones, ¿ya? Así que Entonces, estos, mande, entonces, ¿cómo quedan ellos? Con- siempre van a tener un número de oxidación de 0, Ah, ya. siempre, porque completan su octeto, ¿ya? Siempre va a ser así. Entonces, mira, para que esto lo aprendas, imagínate que esto es una clase de matemáticas. La gran recta numérica real, hacia la derecha, se mide 1, 2, 3, cuartos, ¿sí o no? Acá tenemos el 1 y el 2. Y si este tiene un número de oxidación de 0, porque completa su octeto, para la izquierda queda en mi recta numérica real, quedan mis números negativos, ¿verdad? Ya. Ok, entonces, la primera familia, que es la familia del flúor, que la coloco aquí abajito, ¿ya? Déjame hacerlo mejor. Ya, ahí. Ya. La familia del flúor, los fluoroides, también llamados halógenos, tienen una barbaridad de números de oxidación, pero cuando trabajan con números de oxidación negativos, estos son únicos y son fijos. Y va a ser de -1, como siguiendo la recta numérica real, 0, -1. Muy bien. La familia del oxígeno, llamada pues oxigenoides o calcógenos, trabaja con un número de oxidación de -2. Ya, entonces aquí tendríamos -1, -1, aquí tendríamos -2. ¿Con cuánto crees que va a trabajar la familia del nitrógeno? O -3. Muy bien. La familia del nitrógeno son los nitrogenoides y estos van a trabajar con un número de oxidación de -3. Y en química inorgánica, porque en química orgánica es otra cuestión, la familia del carbono, que son los carbonoides, van a trabajar con un número de oxidación de -4. Ya, de -4. Y mira cómo yo estoy obedeciendo la secuencia de la recta numérica real. 0, -1, -2, -3, -4. No voy a generalizar para el boro, para la familia del boro, porque hay al boro a veces, dependiendo de su medio de reacción, le es más fácil convertirse en anión y en otras es más fácil convertirse en catión. Pero antes de que me preguntes y me digas, Miss, pero entonces, ok, yo puedo saber esto para la familia de los alcalinos, alcalinoterrios y para las 4 primeras familias del bloque P de la tabla periódica. Pero, ¿qué pasa con el resto de elementos? ¿Qué tengo que hacer? Sucede que en nuestra tercera, mira, aquí yo puse identificar familias y bueno, aquí te puse primero metales alcalinos, alcalinoterrios. Entonces tú sabes que el flúor va a convertirse en algún momento, va a convertirse en un flúor -1, que el azufre, por ejemplo, va a convertirse en un azufre -2, el oxígeno va a trabajar con -2 casi siempre, el nitrógeno trabajaría con -3. Eso nosotros lo sabemos por esta identificación de las familias. Y poco a poco yo voy a ir desmenuzando cómo identificar, cómo calcular los números de oxidación de cualquier elemento en la tabla periódica. ¿Ya? Ok. Te voy a dar la tercera regla en la que tú te vas a decir la plena. No importa lo que me den, yo conociendo estas, identificando mis familias, ya, yo automáticamente puedo conocer cualquier número de oxidación, cualquier valencia de cualquier elemento, de cualquier compuesto químico. Me voy a ir un poquito para abajo. Ya. Aquí voy a colocar pues la tercera regla. Ya. La tercera regla la voy a hacer un poco general. Ya. El hidrógeno siempre va a trabajar con un número de oxidación +1, dado que
está presente en la familia de los metales alcalino-térreos, aunque no sea un metal. ¿Va a tener una excepción? Sí, va a tener una excepción solamente cuando nosotros vamos a formular un hidruro, excepto en hidruros, pero todavía no vamos a hablar de eso porque primero tenemos que saber lo que ya mismo te coloco. Ya. Ok. Entonces, en la gran mayoría de mi química, yo tengo la completa seguridad de que yo, a no ser que tenga un hidruro de algo, yo siempre voy a tener a un hidrógeno que trabaja con su número de oxidación de +1. Y de la misma manera, el oxígeno. El oxígeno, al pertenecer a la familia de los oxigenoides, al ser incluso el líder de esa familia, el oxígeno siempre, siempre, siempre va a trabajar con un número de oxidación -2, evidentemente cuando vaya a formar un compuesto, ¿ya? Y aquí viene el detalle, ¿ya? Que de hecho, en la primera regla, yo cuando enseño esto presencialmente, eso lo coloco en la primera regla, de hecho, en la primera regla, ok, todos los elementos tal cual aparecen en la tabla periódica tienen un número de oxidación de 0. Todos los elementos. Y en adición, ya, todos los compuestos o moléculas diatómicas, todos los compuestos o moléculas también tienen un número de oxidación general, tiene un número de oxidación general igual a 0. ¿Qué me trata de decir esto? Esto me trata de decir que, por ejemplo, yo puedo tener agua, que es un compuesto, ¿verdad? Ya es el resultado de combinar hidrógeno y oxígeno, pero en términos generales, esa agua va a tener un número de oxidación de 0. Yo puedo tener ácido fosfórico, H3PO4. No te asustes ahorita por los nombres, eso ya lo aprendes con el ruedo, tranquila. El ácido fosfórico es H3PO4. En términos generales, yo sabré que toda esa molécula tiene un número de oxidación de 0, porque se igualan las cargas positivas. ¿Mande? Siempre va a ser así, ¿no? Siempre va a ser así, muy bien. Cualquier compuesto que tú tengas, por ejemplo, cloruro de plata, no te asustes por las nomenclaturas, son solamente ejemplos. Número de oxidación de 0, no importa lo que tú tengas. Metanol, C2H5OH. Ya, eso es incluso química orgánica, tranquila, que eso no lo vamos a ver, no lo necesitamos en este curso. Tiene número de oxidación de 0. Cualquier cosa, cualquier compuesto, cualquier molécula, tiene número de oxidación de 0. El nitrógeno gaseoso, son 2 átomos de nitrógeno, tiene número de oxidación de 0. El hidrógeno gaseoso, que es H2, tiene número de oxidación de 0. El oxígeno gaseoso tiene número de oxidación de 0. El ozono, que es O3, tiene número de oxidación de 0. Cualquier molécula y cualquier compuesto siempre van a cumplir que su número de oxidación general es igual a 0. Y sabiendo eso, yo puedo identificar cualquier número de oxidación, cualquiera. Vamos a hacer un ejercicio. Espérate que me están escribiendo por WhatsApp y me distraen, así que déjame cerrar sesión. Ya, listo. Ya. Muy bien. Tenemos esas 3 reglas por el momento. Imagínate que nos preguntan lo siguiente. Ejercicio. Ya. Calcular el número de oxidación del fósforo en una molécula de ácido fosfórico, de H3PO4. Ya, tú tranquila que yo nerviosa. Ok, vamos a hacer la resolución de eso. Entonces yo tengo una molécula, ¿verdad? De ácido fosfórico. Tengo H3PO4.
No te preocupes por las nomenclaturas, ya mismo aprendemos eso. Incluso ya voy a mandar un librito, creo que sí les mandé, de dónde está aunque ese libro no me gusta mucho para la formulación. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a subir un video que yo tengo de otro curso donde explico nomenclaturas para que lo revises. Ya. Ok, tengo esta molécula de ácido fosfórico y yo por la primera regla de números de oxidación, yo sé que todo esto va a tener un número de oxidación general de 0, a como pinte. Muy bien. ¿Y qué también puedo decir con seguridad? Con seguridad yo puedo decir que mi hidrógeno va a trabajar con un número de oxidación más 1 y que mi oxígeno va a trabajar con un número de oxidación de menos 2. Eso lo digo con seguridad. Y la única incógnita que yo tengo aquí es el número de oxidación del fósforo. ¿Ya? Entonces, mucha atención a lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Vamos a construir una ecuación en términos de los subíndices y en términos de los números de oxidación. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántos hidrógenos yo tengo en en el ácido fosfórico? Yo tengo ¿Por qué, 3 hidrógenos. ¿Mandé? por qué la X en el B? Porque ese es lo que nos están pidiendo calcular. Y ya sé por qué me estás preguntando eso. Si yo me voy, obvio, a esta cosa, a esto lo que dijimos, a la identificación de las familias, yo veo que mi fósforo pertenece a la familia del nitrógeno, ¿ok? Y que en teoría el fósforo, cuando trabaja con su número de oxidación negativo, este será -3 y va a ser fijo, 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 -3. Sin embargo, ¿ya? Los elementos del bloque P de la tabla periódica no siempre trabajan con números de oxidación negativos, ¿ya? Cuando nosotros estemos aprendiendo a formular, nos vamos a dar cuenta de que en la mayoría de los casos sí trabajan con esos números de oxidación, pero esta molécula que yo tengo aquí, que es un ácido inorgánico, ya cuando estemos en formulación lo vamos a ver más a profundidad, o al menos en los videos que ya voy a buscar y voy a subir al canal de YouTube. Sucede que este es un ácido que proviene de la combinación de hidrógeno más algo en química que se llama ion poliatómico. Y en el ion poliatómico ya no tenemos esos números de oxidación para los elementos ajenos al oxígeno. Por eso en la determinación de números de oxidación, en las reglas, especificamos que llueva, truene o relampaguee, el hidrógeno siempre va a trabajar con este y el oxígeno siempre va a trabajar con este, porque eso nos ayuda a eliminar incógnitas y solamente tener una, pues la que me están preguntando, ¿ya? Y ahorita vas a ver cómo determinamos eso. No te asustes, porque si tú recuerdas las 3 reglas que colocamos acá arribita, no importa la molécula que te pongan enfrente, tú vas a poder determinar el número de oxidación. ¿Quedó un poquito claro? ¿Seguimos adelante? Sí. Ya, muy bien. Entonces, como te iba diciendo, nosotros vamos a construir una ecuación en términos de los subíndices y en términos de los números de oxidación. Entonces, yo veo mi molécula y digo, bueno, ¿cuántos hidrógenos tengo? Yo tengo 3 hidrógenos. ¿Cuál es el número de oxidación de mi hidrógeno? Según la regla 3, el número de oxidación de mi hidrógeno es más 1. Ok, más. Ya, chévere. ¿Cuántos fósforos tengo? Yo, aunque aquí no aparece, pero se sobreentiende que solamente hay un fósforo, yo tengo pues un fósforo. Ya. ¿Cuál es el número de oxidación de mi fósforo? Sabrá Dios. Esa es mi incógnita. ¿Ya? Y siempre hago una sumatoria. Ok. ¿Cuántos oxígenos yo tengo en mi molécula? Tengo 4. ¿Cuál es el número de oxidación de mi oxígeno? Me gusta hacerlo con colores para que se vea didáctico. Según la regla 3, el oxígeno siempre va a trabajar con un número de oxidación de -2. ¿Ok? Y según la regla número 1,
todos los compuestos, todas las moléculas tienen un número de oxidación general de 0. Y aquí yo he construido una ecuación con una sola incógnita. Y digo 3 por 1, 3. Más 1 por x, x. Más por menos, menos, y 4 por 2 son 8, ¿sí o no? Y esto es igual a 0. Despejo x y x me va a quedar 8 menos 3, ¿sí o no? Me va a quedar 8 menos 3. Por lo tanto, x es igual a más 5, a 5 positivo. Y este más 5 que hemos determinado aquí es el número de oxidación del fósforo dentro de una molécula de ácido fosfórico. Esta es la manera de calcular un número de oxidación de cualquier compuesto que te pongan, de cualquiera, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ya. Otro ejemplo. Supongamos que nos dan, ¿mande? Ah, perdón, yo creí que estabas hablando. Supongamos que nos dan el trióxido de dihierro, que es el Fe2O3. Y nos piden determinar el número de oxidación del hierro en esta molécula. Imagínate, verás. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica, aquí está nuestra tabla periódica. Si nosotros nos vamos a la tabla periódica y buscamos dónde está el hierro está dentro del bloque del bloque D de la tabla. Es un metal de transición. Y por no decir todos, ¿ya? Casi todos los metales de transición tienen más de un número de oxidación, tienen valencias variables, como nosotros decimos en el colegio. Ya nos quitamos de la boca la palabra valencia y ya tenemos que empezar a decir número de oxidación. ¿Ya? Esto se aprende con el ruedo. Aquí en química, al menos en química de la SPOL, no buscamos ser memoristas. Pero, por ejemplo, yo ahorita te lo voy a colocar. Mi amigo el hierro, Fe, puede trabajar con dos números de oxidación, con más 2 y más 3. Yo lo sé porque yo ya estudié esta nota ya 5 años y he trabajado de docente desde el 2018, o sea, ya me lo aprendí hace mucho tiempo atrás. Pero ¿qué pasa? ¿Qué personalmente me pasó cuando yo no sabía esto? ¿Ya? No somos memoristas. Nos afianzamos en lo que sabemos, en que el número de oxidación general de cualquier compuesto, de cualquier molécula, tiene que ser 0. Y que no importa lo que pase, mi amigo el oxígeno siempre me va a hacer el aguante y va a trabajar con un número de oxidación de -2. ¿Ya? Por lo tanto, mi única incógnita sería pues el número de oxidación del hierro. Y hago lo mismo que hice en el ejemplo anterior. ¿Cuántos átomos de hierro existen en este compuesto? 2. ¿Cuál es el número de oxidación del hierro? No lo sé. Esa es mi incógnita. Más. ¿Cuántos átomos de oxígeno existen en mi molécula? Existen 3. ¿El oxígeno con qué número de oxidación va a trabajar? Con -2. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces ya aquí yo resuelvo rapidito. Me queda 2x más por menos menos, ¿cierto? 3 por 2 son 6. Es igual a 0. Cuando yo despeje x me va a quedar que x es igual, este que está restando pasa a sumar y este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y me queda finalmente que en esta molécula de trióxido de hierro, el número de oxidación de mi hierro es nada más y nada menos que 3 positivo. Yo lo puedo determinar mediante análisis o en su defecto, pues, me lo puedo aprender de memoria. ¿Qué yo recomiendo? Que lo hagan analíticamente. ¿Por qué? Porque también a medida que nosotros vayamos evolucionando en la nomenclatura, en la formulación química, con ver nomás la molécula y saber de dónde vienen estos subíndices, yo rápidamente me puedo dar cuenta que aquí el subíndice del oxígeno
me está revelando cuál era el número de oxidación original de mi hierro en esta molécula que está aquí. Pero bueno, eso es, ya voy a buscar el video, prometo subirlo esta misma noche para su información, para que ahí lo revises. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Ya. No importa la molécula que tú tengas, tú haciendo esto, puedes frentear, puedes hacerlo. Puedes saber cualquier número de oxidación, cualquier. Bien, algo te iba a decir. A ver, aguanta. Algo te iba a decir, ya sabemos números de oxidación y ahora tenemos que saber formular. Ok, yo tengo la clase de formulación, eh, porque ahorita quiero saber, ustedes ya van por tipos de reacciones químicas, ¿no? No, ya me dieron la clase de fórmulas químicas y Claro, estábamos haciendo las fórmulas. ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacerlo de una manera diferente a como lo he hecho en las clases de formulación. Aquí vamos a ir colocando la receta. Muy bien. Vamos a colocar aquí. Ay, quería ponerlo con rojito. Formulación química. ¿Ya? Hay distintos tipos de... formulación en química inorgánica, porque esa es la química que estamos aprendiendo. Hay distintos tipos de moléculas en química inorgánica. ¿Ya? Aquí mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer como una especie de cuadrito para tratar de resumir la información. Aquí voy a poner pues la formulación, ¿ya? Aquí vamos a poner como quien dice, las especies que intervienen. Y vamos a poner el resultado de la fórmula. Y aquí vamos a poner pues la nomenclatura, cómo se llaman esas cosas. Muy bien. Ok, ¿cuál es la primera fórmula de la cual vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que es una sal binaria. Y para este punto de la explicación, tengo que decir lo siguiente. Déjame estornudar primero. ¡Achí! Listo, ya. Cuando nosotros vayamos a formular cualquier cosa en cualquier química, sea orgánica, inorgánica, lo que sea, ¿ya? Siempre vamos a obedecer lo siguiente. La ley de Coulomb. La ley de Coulomb me dice que dos partículas se atraen si tienen cargas diferentes y se repelen cuando tienen cargas iguales. Entonces, voy a formar compuestos siempre que exista una atracción. Una atracción entre una partícula que tenga una carga positiva, ¿ya? Y una partícula B que tenga una carga, pues, negativa. Eso siempre va a pasar. Y en química, cuando nosotros tenemos una carga positiva, estamos hablando de un catión. Y cuando nosotros tenemos una carga negativa, estamos hablando de un anión. Siempre vamos a tener especies, una especie positiva, vamos a tener un catión, y una especie negativa, un anión, para formular algo en específico. ¿Ok? Entonces, en una sal binaria, eso es precisamente lo que yo tengo. En una sal binaria, yo voy a tener un metal, cualquiera que éste sea, y este metal va a estar obligado a trabajar con su número de oxidación positivo. Los metales, todos los metales
siempre van a formar cationes, siempre van a perder electrones, así que forman cationes, ¿ya? La sal binaria se forma de un metal combinado con un no metal. Y ese no metal, si tenemos que respetar la ley de Coulomb, ese no metal está obligado a trabajar con su número de oxidación negativo. Aquí viene lo bonito de identificar o de recordar lo que pasaba aquí en la tabla periódica. Si nosotros para formular tenemos que respetar la ley de Coulomb, significa que yo puedo agarrar cualquier metal de la familia de los alcalinos, alcalinoterrios o cualquier metal del bloque D de la tabla periódica, un metal de transición, y yo voy a tener la garantía de si yo recuerdo que mi metal siempre va a formar cationes, que el no metal que yo agarre del bloque P va a trabajar con sus números de oxidación negativos, -1, -2, -3, -4. Yo ahí tengo la garantía de eso y por eso es importante recordar las leyes, las normas, las reglas de la determinación de los números de oxidación. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo de esto. Ya. Aquí también, de hecho, quiero hacer como que extender un poquito más esta definición. Este no metal puede ser cualquiera excepto el oxígeno, porque cuando yo agarro el oxígeno, excepto el oxígeno, porque cuando yo agarro el oxígeno, yo voy a tener un óxido. Y eso ya va a ser incluso la segunda formulación que vamos a aprender. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, querida? No, si estoy yendo muy rápido, avísame, párame en seco para explicarte más. No, Cuéntame si no, tienes. no. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ya. Ok. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Voy a coger, por ejemplo, así está bien el color. Voy a agarrar, por ejemplo, al potasio, símbolo químico K, ¿verdad? Y fíjate que aquí el potasio, en la tabla periódica, el potasio es un metal alcalino, pertenece a mi primera familia, así que yo tengo la seguridad que mi potasio va a trabajar con un número de oxidación de +1, ¿ok? Y se va a combinar, por ejemplo, con qué sé yo, con el nitrógeno. Entonces, si mi potasio está trabajando con mi valencia, con mi número de oxidación positivo, el nitrógeno ahí sí, sin lugar a dudas, va a trabajar con su número de oxidación negativo y único, que es -3, obedeciendo la ley de Coulomb. ¿Ok? Y esto me va a dar un resultado, ¿ya? Y aquí quiero que pongas bastante atención porque todo lo que estamos haciendo en el primer renglón de esta tabla que estamos construyendo va a pasar para todas y cada una de las formulaciones químicas, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ok? Ojo, también aquí quiero hacer una aclaración. Esta no es una clase de balance químico, estamos recién aprendiendo a formular. Cuando ya seamos unos duros formulando, nos vamos a aventar a balancear la ecuación química. Todavía no es momento de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? Yo voy a copiar, ¿ya? Yo copio mis especies químicas y voy a hacer lo siguiente. El número de oxidación del metal se va a convertir siempre en el subíndice de su contraparte, es decir, en el subíndice del no metal, ¿ya? En este caso el nitrógeno. Como es 1, yo puedo colocar el 1 aquí o no lo puedo colocar porque se sobreentiende. Y de la misma manera, el número de oxidación de mi no metal se va a convertir en el subíndice de la contraparte. Y me va a quedar pues K3N, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Ya. Igual déjame colocar aquí abajo otra vez, pero sin el 1, K3N. ¿Qué nombre yo le voy a poner en la nomenclatura? El nombre que yo le voy a colocar va a ser así. El nombre del no metal
¿ya? Más la terminación uro, el sufijo uro, de y el nombre del metal. Por lo tanto, esta especie que está aquí, este compuesto, se va a llamar nitruro de potasio. Nitruro de potasio. Ya. Así se llama. Nitruro de potasio. Se acabó. Eso es todo lo que hay que saber. Todas las sales binarias obedecen este tipo de nomenclatura. El nombre del no metal más el sufijo uro de el nombre del metal. Nitruro de potasio, cloruro de sodio, nitrato, no, el nitrato es una sal ternaria, selenuro de berilio, por ejemplo, obedece esta nomenclatura. Y Pero recuerden, mande, si fueran dos cargas positivas, aquí una positiva y acá también. sí, Eso jamás va a pasar. Recuerda que tenemos que obedecer la ley de Coulomb. Siempre cuando nosotros vayamos a formular, y lo vas a ver cuando ya terminemos de construir esta tabla, siempre vamos a tener un cation y un anión. Siempre va a ser así. Porque si tú tienes dos cationes o dos aniones, las mismas cargas, o sea, en signo, ¿ya? Esas especies no se van a unir, se van a repeler, se van a separar. ya. Ya, muy bien. Ahora sí, ya quedó pues nuestra primera formulación. Vamos a formular óxidos. Vamos a formular óxidos, ¿ya? Y de hecho, nosotros tenemos óxidos metálicos y tenemos óxidos no metálicos, ¿ya? Y ahí es cuando, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que en efecto, no siempre los elementos del bloque P de la tabla periódica van a trabajar con números de oxidación negativos. Pero no hay miedo, tranquila, ¿ya? Vamos a ver cómo se forma un óxido en términos generales, un óxido metálico específicamente. Óxido metálico. Ya. ¿Cómo yo formo un óxido metálico? Yo necesito tener la presencia de un metal y tener la seguridad que siempre ese metal, pase lo que pase, va a trabajar con un número de oxidación positivo. Va a ser un catión, siempre, a como pinte, siempre va a ser así. Y si yo voy a trabajar con el oxígeno, dada mi tercera regla de determinación de números de oxidación, la cual está acá abajito, aquí, yo sé que el oxígeno, cuando se vaya a combinar con otros elementos, siempre va a trabajar con un número de oxidación más 2. Y ahí es donde nosotros poco a poco descubrimos que la formulación es recordar la determinación de los números de oxidación. Y si yo me acuerdo de eso, estoy del otro lado. ¿Ok? Entonces, yo voy a trabajar uniendo un metal con un oxígeno menos 2. Y se acabó la guarandenga. ¿Ya? Ejemplo, yo puedo agarrar el sodio, que pertenece a la familia de los metales alcalinos, y entonces yo tengo la seguridad de que ese sodio, cuando se convierte en catión, va a trabajar con un número de oxidación más 1, ¿ya? Y va a trabajar con mi oxígeno, que de ley tiene que estar con menos 2. Y sigo la misma premisa de la sal binaria. Escribo mis especies atómicas, Na, escribo el oxígeno. Este 2, que es el número de oxidación del oxígeno, ahora se convierte en el subíndice del sodio y este 1 se convierte en el subíndice de mi oxígeno. Que ahorita no lo coloco porque quiero que ya empecemos a sobreentender que si yo no encuentro un subíndice escrito, significa que aquí tenemos un 1. ¿Ya? Ok. ¿Me seguiste el viaje hasta ahí? Sí, Ya. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Esto literal va a llamarse óxido de el nombre del metal. ¿Ya? Por lo tanto, ¿por esto qué? es un óxido de sodio.
y se acabó. ¿Por qué al óxido no le aumenta el uro? Porque este de aumentarle el sufijo uro aplica solo para las sales binarias. Por eso fíjate que cuando estábamos colocando las especies que intervienen aquí en la sal binaria y te coloqué el no metal, dije, utilízame cualquiera, excepto el oxígeno, porque el oxígeno tiene su propia regla. Ya, ya, ya. Ujú. Gra- Además, aquí también voy a hacer una extensión de esta tablita, porque, por ejemplo, estas nomenclaturas son nomenclaturas tradicionales, pero también tenemos nomenclatura sistemática y tenemos nomenclatura stock, ¿ya? Y, por ejemplo, los muchachos escuchan nomenclatura stock y se asustan, piensan que es el mismísimo Satanás y nada más alejado de la realidad. Verás, aquí voy a hacer una pequeña extensión. Es más, antes de hacer la extensión, déjame colocar un segundo ejemplo de óxidos metálicos. ¿Te acuerdas que te dije que mi amigo el hierro tiene dos números de oxidación? Ya. Mi amigo el hierro puede trabajar con un número de oxidación de +2 y también puede trabajar con un número de oxidación de +3. ¿Ya? Ok, esto lo aprenderemos al ruedo, cuando uno ya hace ejercicios y va perdiendo el miedo. Incluso ya mismo, ahorita voy a buscar, como tenemos tiempo contigo, mira que tenemos 1 hora enterita todavía, dado que solamente me asististe tú. Así que podemos buscar más información y te voy a pasar algo bien bonito que yo sé que lo tengo en un libro, ya lo voy a buscar. Entonces, si yo voy a formar un óxido con estas especies, ok, ya coloqué mis especies positivas, mis cationes, y yo sé que voy a tener que trabajar con un oxígeno -2 aquí y un oxígeno -2 aquí. Listo, Calixto. Ya. Mira lo que va a pasar. Ya. Mi primer óxido pasa exactamente lo mismo. Yo escribo pues mis especies que intervienen, ¿verdad? El número de oxidación de aquí se convierte en el subíndice de mi otra especie. El número de oxidación de mi hierro se convierte en el subíndice de mi otra especie y me queda esto que está aquí. ¿Ya? Voy a seguirlo trabajando. Cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, cuando todos los subíndices son múltiplos entre sí, yo aquí puedo ejecutar una simplificación de subíndices y me queda el famoso, que lo voy a colocar aquí al ladito, el famoso FeO, el feo. ¿Cómo se llama este compa? Dada la estructura de la nomenclatura, esto simplemente es un óxido de hierro. Y ya vas a ver por qué te coloco esto, porque es importante. Ya. Hasta ahí sí me seguiste el viaje, ¿no? Hasta ahí todo bien. Sí, Ya. Y si hago lo mismo con el de acá, ok, escribo las especies que intervienen, el Fe, el oxígeno, este 2 se convierte en el subíndice del hierro y este 3 se convierte en el subíndice del oxígeno. Fíjate cómo me quedó el óxido de hierro con este hierro +2 y cómo me queda este óxido de hierro con este hierro +3. Si yo sigo el orden de la nomenclatura, pues este también es un óxido de hierro. Pero yo me doy cuenta que su estructura, que su fórmula molecular, ¿ya? Es completamente diferente. Y para ello me sirven las nomenclaturas sistemática y la nomenclatura stock. Me sirven para hacer una diferenciación en estos casos. Entonces aquí déjame hacer una pequeña extensión y esto es una nomenclatura tradicional. Una nomenclatura tradicional. Aquí vamos a poner solamente las nomenclaturas. Aquí voy a poner la sistemática. Y acá voy a poner la nomenclatura stock. Ok. Para utilizar estas nomenclaturas, ojo que no es necesario hacerlo con
con todos los compuestos. ¿Por qué? Ya te vas a dar cuenta por qué, ¿ya? Vamos primero a analizar lo que es la nomenclatura sistemática, ¿ya? Específicamente con los ejemplos del óxido. También podemos hacerlo con los ejemplos de la sal binaria, pero haciendo la del óxido ya te va a quedar claro. ¿En qué me consiste la nomenclatura sistemática? Consiste en ir nombrando los subíndices finales de la fórmula, ¿ya? A través de prefijos como mono, que significa uno, di, que significa 2, tri, que significa 3, tetra, que significa 4, así, ¿ya? Entonces, si yo veo, por ejemplo, mi óxido de sodio, este que está aquí, bajo la nomenclatura sistemática, yo le puedo dar el siguiente nombre. Sería monóxido, porque solamente tengo un oxígeno, ¿ya? Fíjate que en mi fórmula yo tengo apenas un oxígeno, ¿ya? Entonces sería un monóxido de, y como yo tengo dos sodios, le digo monóxido de disodio, ¿ya? Monóxido de disodio. Fíjate que la nomenclatura sistemática para un óxido como el óxido de sodio es completamente inútil. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo un óxido de sodio. Sin embargo, para el caso de fórmulas químicas en donde intervienen metales que tienen varios números de oxidación, la nomenclatura sistemática sí me salva la vida. ¿Por qué? Porque fíjate que la nomenclatura tradicional de este par de óxidos es exactamente la misma. Así que ahí yo no puedo ser tan específica. Pero si yo utilizo aquí la nomenclatura sistemática y voy a nombrar a este óxido de aquí, a este óxido de hierro, me quedaría como monóxido ya no voy a poner monohierro porque estoy siendo muy redundante, monóxido de hierro. Y el de abajo me quedaría, como tengo 3 oxígenos, me quedaría como trióxido y ahí sí soy más específica porque tengo 2 átomos de hierro, monóxido de dihierro. Entonces, fíjate que la nomenclatura sistemática para este tipo de casos donde intervienen elementos químicos que tienen más de un número de oxidación, sí me están identificando, me están caracterizando de una mejor manera, pues cómo es la fórmula molecular final del compuesto que yo estoy formulando. ¿Sí quedó claro? Sí. Ya, muy bien. Para que esto nos quede ya finalizado y que quede aquí concretado el conocimiento, porque lo mismo que estoy diciendo aquí, claro que lo estoy diciendo más condensado, pero lo mismo está en el video del que te hablé. De hecho, sí lo voy a buscar, si lo encuentro en chévere, lo subo hoy día mismo, como que material adicional, pues, ¿ya? Lo subo hoy día mismo. Y si no, pues, ya con este video creo que la partimos, ya estaría bien, porque te veo que sí estás cachando. Pero finalmente la nomenclatura stock, no quiero que le tengas miedo porque, de hecho, la nomenclatura stock es todavía mejor que la nomenclatura sistemática, todavía mejor. Vamos a ver el por qué. Aquí voy a poner en rojo. Esta nomenclatura stock, la nota que voy a colocar aquí, no pertenece a la sal binaria, lo voy a colocar como un recordatorio, ¿ya? Es como un recordatorio. A la nomenclatura stock, yo no la puedo utilizar con cualquier metal como me diera la gana. No, 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 no. La nomenclatura stock, yo nomás la empleo cuando tengo, pues, metales con varios números de oxidación. Solamente con metales que tengan varios números de oxidación, como por ejemplo el hierro, yo utilizo la nomenclatura stock.
¿Y cómo se construye la nomenclatura stock? La nomenclatura stock se construye utilizando la nomenclatura tradicional, aquí voy a poner para que no te olvides, NT. La nomenclatura tradicional y entre paréntesis, colocando en números romanos, el número de oxidación original del metal en números romanos. Entonces vamos a ver cómo me quedaría el nombre, pues, para este y para este, ¿ya? Vamos a hacerle caso a esta nota. Entonces, estos dos serían óxido de hierro y el de abajo también sería un óxido de hierro. ¿Ya? Y lo que los va a distinguir al uno del otro es que en números romanos y entre paréntesis, yo voy a colocar aquí el número de oxidación original de mi metal. Entonces este sería un óxido de hierro 2, porque 2 es el número de oxidación original del hierro en este óxido, ¿ya? Y el de abajo sería un óxido de hierro 3, porque este 3 que está aquí es el número de oxidación original del hierro en este compuesto, en este óxido. Y ahí yo estoy siendo todavía más específica, porque los números romanos ya me están diciendo, oye, en este compuesto, este metal trabaja con este número de oxidación. Trabaja con 2, trabaja con 3. Para eso me sirve la nomenclatura stock. No me sirve para darme dolores de cabeza en el pre. Me sirven como un aliado. Hay que saber leer la química. La química realmente es un aliado. Ese es el detalle. ¿Alguna pregunta? Pero, ¿cuáles? Yo sé que son los números que tienen varios números de oxidación. Excelente pregunta, Dorothy. Verás, yo sé que te llamas Gabriel. En estos momentos te voy a colocar la tabla. Déjame nomás buscarla. A ver, escritorio, docencia, cursos SPOL. No, y la tengo. Tengo que buscar. Yo sé que la tengo, creo que en descargas. A ver, Olga, deja buscar Olga. Aquí está. Ya. Déjame subir, 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 subir. Ya, ahorita voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir un ratito la pizarra para compartir un libro. A ver, aquí está. Ahí estamos viendo, pues, el libro. Este libro, yo creo que sí lo pasé al grupo. Es el libro de Fundamentos de Química de Olga González, que en paz descanse, la señora ya falleció. En la página 105 está una tabla que dice, déjame hacerla más grande, dice números de oxidación de algunos cationes, no de todos. Fíjate que yo, por ejemplo, yo recomiendo este libro porque hay partes que me sirven como una parte que ya mismo te enseño, ¿ya? Pero, por ejemplo, esta tabla a mí sí me parece como que de ayuda, pero al mismo tiempo como que es un poquito redundante. ¿Por qué? Porque cuando yo te coloqué la tabla periódica, dije, bueno, la primera columna, metales alcalinos más 1 siempre. Y fíjate, aquí están los metales alcalinos. Bueno, el hidrógeno que no es un metal alcalino, pero está ahí. Está el sodio, está el potasio, está el litio, está el rubidio. ¿Ya? Están aquí. ¿Ya? Lo mismo, familia de los metales alcalino-térreos. Toda la familia del berilio y los que están abajo. Está el berilio, está el calcio, está el magnesio, está el estroncio, está el bario. ¿Ya? Y fíjate que aquí esta man coloca elementos de transición y ahí aparecen varios elementos de transición que tienen diferentes números de oxidación. Mira, aquí tenemos dentro del más 2 y más 3 en los metales de transición,
tenemos al hierro, que acabamos de hacer el ejemplo con el hierro, tenemos al cobalto y tenemos al níquel. Entonces esto significa que el hierro, el cobalto y el níquel trabajan con un número de oxidación de +2 y +3. Otro ejemplo de esto, aquí tenemos el vanadio, el niobio y el tantalio. Si no, a ver, el TA es tantalio, sí, porque TL es talio, o estoy equivocada. Bueno, el TA, el que está aquí. Estos tres elementos químicos trabajan con un número de oxidación de +2, +3, +4 y +5, porque justamente están encapsulados en esta parte. Espérame un momento que me están llamando un ratito. Ya listo. Ahora sí. Fíjate también el titanio, el circonio, el agnio trabajan con +2, +3, +4, porque caen en esta clase, no clasificación, sino en esta semiclasificación que hizo la autora del libro para este caso. Así mira, por ejemplo, el estaño y el plomo trabajan con +2, +4, el oro trabaja con +1, +3. Entonces, eso es lo que sucede. En los metales de transición, los metales del bloque D de la tabla periódica, yo no puedo hacer una generalización como lo hacía con las primeras columnas, con los metales pertenecientes al bloque S, no puedo. Pero si bien es cierto, es la práctica la que nos permite recordar con qué número de oxidación va a trabajar un metal, ¿ya? En un compuesto. Y si por A o B circunstancia del destino no me acuerdo, yo voy a la vieja confiable, recordando que todos mis compuestos tienen que obedecer que su carga formal, su número de oxidación general va a ser 0, y recordar que el hidrógeno siempre va a ser con +1, el oxígeno con -2, me queda una sola incógnita y poder plantear el ejercicio. Entonces, este libro que está aquí ahorita, te lo voy a pasar lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp, pero sí creo que lo pasé un día. Déjame ver. A ver, chiquilla, acompañamiento. Mande Ramón más lo que dice que sí va a venir y no viene nada. Examen de enlaces químicos, fundamentos de matemáticas, examen del pre. Ah, no, no está, al menos yo no, aquí no lo tengo, ya se los voy a pasar. Ya. Ok, pero antes de pasárselo, también quiero mostrarte algo. Aquí la autora también hace referencia a la formulación química, ¿ya? Y explica cómo son los óxidos, cómo es la nomenclatura sistemática, ¿ya? Hay una parte, cómo son los hidruros, ¿ya? Hay una parte de la explicación en donde aparecen estos amiguitos que están aquí, que son los iones poliatómicos. Estos aparecen cuando nosotros formamos ácidos y formamos sales ternarias, ¿ok? Eh, quiero mostrarte algo con respecto, fíjate que son bastantes. Tenemos iones poliatómicos que tienen carga de -1, como todos estos que están aquí. Tenemos iones poliatómicos que con carga -2, como estos de acá, carga -3, carga -4. Ya, aquí va el detalle de la situación. Dejo de compartir esto un ratito para compartir otra vez la pizarra.
Antes de seguir construyendo esta cosa, quiero explicarte algo de los iones poliatómicos y me voy a ir para acá. Específicamente con este ejemplo. Esto de aquí ya mismo te explico que se llama, pues, que esto es un ácido. El nombre de esta cosa es ácido fosfórico. Así se llama él. Ácido fosfórico. Fosfórico. Espérate. Fosfórico. ¿Ya? Fosfórico. Tilde aquí en esta hora. Ya. ¿De dónde aparece este? Este aparece de un ion poliatómico que se llama fosfato. Poner aquí un ion poliatómico. Asimismo, como existen iones atómicos, ¿no? Como un cation, como un anión, en donde literal yo tengo, por ejemplo, el sodio más uno, eso es un cation. El cloro menos uno, eso es un anión. Pero cuando yo tengo un ion poliatómico, yo tengo más de dos, o tengo dos o más especies atómicas presentes allí. ¿Ya? Y un ion poliatómico no es un compuesto, no es una molécula. Por lo tanto, si no es un compuesto, si no es una molécula, sucede que su número de oxidación no es cero. Ejemplo, el fosfato. El ion poliatómico fosfato es PO4, ¿ya? Todo esto entre paréntesis, menos 3. Este es el ion fosfato. Que nos va a servir como ejemplo. Entonces, la dinámica es la misma. A ti te pueden dar un ion poliatómico. Incluso yo he visto ejercicios de examen así. Y tú creo que no estuviste en el curso de preparación para el examen, para el ingreso. De hecho, por eso es que estos manes no se me conectan. Porque ellos estuvieron, la mayoría estuvo conmigo en el curso de preparación. Y ahí yo expliqué esto, por eso es que yo ya tengo videos sobre eso. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo tengo un ion poliatómico y, por ejemplo, me piden determinar el número de oxidación del fósforo, así igualito como pasó acá arriba? ¿Ya? Me piden determinar el número de oxidación del fósforo, pero ya no en una molécula, sino que dentro de este ion poliatómico. Entonces yo no voy a tener miedo al éxito. ¿Por qué? Porque las reglas de la determinación de números de oxidación siguen siendo las mismas, con una pequeña excepción, con una pequeña como que variación a la regla. Mi oxígeno sigue trabajando con menos 2 a como pinte, ¿ya? Y mi incógnita pues va a ser con cuánto trabaja el fósforo ahí, ¿ya? No hay miedo. ¿Cuántos fósforos yo tengo dentro de mi ion poliatómico? Tengo un fósforo. ¿Cuál es el número de oxidación de mi fósforo? Sabrá Dios. Más. ¿Cuántos oxígenos yo tengo en mi ion poliatómico? Yo tengo 4. ¿Cuál es el número de oxidación de mi oxígeno? Llueva, truene o relampaguee, va a ser menos 2. La única diferencia entre el ejercicio del ácido fosfórico y el ejercicio del ion poliatómico fosfato es que yo ya no voy a igualar esto para cero, sino que lo voy a igualar para el número de oxidación de mi ion poliatómico, que es menos 3, y que es dato del ejercicio, que te lo tienen que dar. ¿Ya? Y nuevamente yo mandé. Una pregunta, o sea que me van a dar el ejercicio, pero ya con la esa de que es menos 3, ¿no? Claro, sí, claro. Siempre, eso sí, ten la seguridad. Claro. Y si ¿Ya? no me lo dan, o sea, yo digo que cero, porque... Exactamente. Si no te lo dan, tú asumes que es un compuesto. Y Ah, por ya. la regla número 1, todos los compuestos, todas las moléculas tienen números de oxidación iguales a cero. Mm, Exacto. Muy bien. ¿Ya? ¿Sigo? sí. Ya. Y esto es nuevamente una ecuación de una sola incógnita
que me queda pues x, 4 por 2, 8, y como es menos por más, me queda menos 8, igual a menos 3, ¿verdad? Y me queda x igual a 8 positivo menos 3, y me queda que x era igual a más 5. El número de oxidación del fósforo en el ion fosfato es más 5, ¿ya? Asimismo, como nos quedó acá, solamente que no es que estamos verificando, sino que estamos ampliando la definición. ¿Preguntas? No. Ya. Lo que voy a hacer en estos momentos es recortar esta lista porque nos va a servir para la formulación, específicamente la formulación de ácidos y de sales ternarias. Déjame copiar esto. Ya me voy a ir un poquito más para acá abajito. No, aguanta. ¿Dónde está mi tablita? Aquí está la tabla. Ya, me voy a ir para acá. Ya. Aquí la voy a empezar a copiar. Ya. Igual voy a pasar el libro al grupo. Esta es la lista, de hecho son 4 listas, ¿no? De los iones poliatómicos. Yo cuando estaba en el pre me los aprendí de memoria toditos, porque así estaba de loquita. Pero yo no voy a ser mala gente. Aquí voy a encerrar los que siempre saben tomar. Bromito, bromato, perbromato los toman de cabeza. ¿Ya? A ver. Clorito, clorato, perclorato de cabeza. Hipoyodito, yodito y yodato y periodato de cabeza. Ah, permanganato también. Todos estos de aquí. Aquí parece que prácticamente cerré todo, pero es una buena chuletita para que los tomes en consideración. Bien, vamos con la segunda lista. A ver, carga 2, acá estás. Tengo una pregunta. ¿Quién es tu profesora de química en el pre? Es Rosa, no sé, déjame ver, es que no me acuerdo el nombre. Ya, ya. Aquí mientras tanto a ver, carbonato, oxalato, cromato, dicromato, permanganato, esos toman siempre. Sulfito, sulfato y tiosulfito. Ya. Esos son los de carga 2. Carga 3, arsenito, arsenato, ya, aquí está. Voy a poner, ya. Fíjate que aquí apareció nuestro fosfato, ¿ya? PO4 menos 3. Está ahí en la lista de los iones poliatómicos. Es importante recordarlo. Nos van a tomar fosfito y fosfato. Tuki. Fosfito y fosfato. Y me falta solamente uno. ¿Dónde estás? Bueno, del silicato, del carga menos 4, solamente toman el silicato. Siempre dije que no iba a permitir que mis alumnos sufrieran como yo sufrí. Esto te va a servir bastante. Son los que más ponen en los ejercicios. No, yo no quiero que te los aprendas de memoria. ¿Cómo te los aprendes? Con la formulación y te vas a dar cuenta en este preciso instante. ¿Ya? Aquí
Ya coloqué la lista de los iones poliatómicos. ¿Dónde están? Están en la página 110 del libro que voy a pasar al grupo. Fíjate que están sus nombres, sus cargas, todo bien, ¿ya? Y estos me van a servir para formular sales ternarias. Déjame hacer esto un poquito más grande. Ir para acá abajo. Una sal ternaria. Ok. En una sal ternaria, yo lo que voy a tener siempre va a ser, voy a tener un metal, yo sé que mi metal siempre, siempre, siempre va a trabajar con un número de oxidación positivo, sea fijo, sea variable, pero el metal siempre va a trabajar con ese número de oxidación, siempre, ¿ya? Y en una sal ternaria, yo voy a tener la participación de ese poderosísimo ion poliatómico. Y si nosotros nos fijamos en la lista que copiamos aquí, nuestros iones poliatómicos tienen cargas negativas. Mira, carga -1, carga -2, carga -3, carga -4. ¿Ok? Y eso es lo que colocamos acá. Que las especies que participan son los iones poliatómicos y ese ion poliatómico va a estar obligado entonces a trabajar con un número de oxidación negativo, nuevamente respetando la ley de Coulomb. Siempre cuando nosotros vayamos a formular algo, necesitamos uno que tenga número de oxidación positivo y otro que tenga número de oxidación negativo. Siempre va a ser así. Ejemplo, un metal, por ejemplo, el aluminio símbolo químico Al, y si tú vas a la página 105 del libro, te vas a dar cuenta que el aluminio pertenece a la familia del boro, pero el aluminio, al ser un metal, trabaja con un número de oxidación único y fijo de +3. Eso es algo que no lo puedo visualizar en la tabla periódica, como pasaba con los alcalinos o los alcalinoterrios, pero es algo que aprendo cogiendo calle, solamente soltando la mano. Yo agarro este aluminio y lo voy a combinar con el ion poliatómico nitrato. Yo ya sé que el ion poliatómico nitrato es NO3, sí, es NO3 -1. Y si tú quieres, vamos a la lista de iones poliatómicos, buscamos aquellos que tienen carga de -1, que son los que están aquí, el ion poliatómico nitrato, aquí está el nitrato, y fíjate que tiene NO3, todo eso -1. Ese es el ion poliatómico nitrato, el que coloqué aquí, ¿ya? Entonces, es la misma historia, y aquí voy a colocar aquí abajo, mira lo que va a pasar. Yo escribo las especies participantes, aquí lo voy a poner entre paréntesis porque vas a ver lo que va a pasar, ¿ya? Y pasa exactamente lo mismo y lo que pasaba para una sal binaria o un óxido. El número de oxidación del metal va a pasar a ser el subíndice de la contraparte y el número de oxidación en este caso del ion poliatómico, va a pasar a ser el subíndice de la contraparte, en este caso del metal. Aquí abajo vuelvo a escribir para que se vea más bonito y me queda AlNO3 entre paréntesis y afuera un 3. ¿Qué nombre yo le voy a poner a una sal ternaria? Ahí sí no hay pierde. Yo le pongo el nombre del ion poliatómico de el nombre del metal. Por consiguiente, esta sal ternaria que está aquí se llama pues nitrato de aluminio, porque así se llama el ion poliatómico. Nitrato de aluminio. Nitrato de aluminio. ¿Ya?
Yo podría incluso utilizar una nomenclatura, aguanta, lo puse donde no tenía que colocarlo, lo puse en la sistemática cuando tenía que estar acá abajito. Nitrato de aluminio. Nitrato de aluminio. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Ya. Incluso si yo quiero, ¿podría utilizar yo una nomenclatura sistemática? Sí. ¿Que es necesario? No, porque la sistemática me servía más cuando yo tengo un metal variable con un número de oxidación variable, ¿ya? Pero si yo quiero, no hay miedo porque sería un trinitrato, ya que tengo tres nitratos aquí, sería trinitrato de aluminio. No utilizo stock porque el aluminio solamente tiene un número de oxidación y stock yo utilizaba pues cuando tenía diferentes números de oxidación. Y eso es todo lo que hay que saber en formulación. Es facilito, es facilito. ¿Alguna pregunta, alguna duda? no, hasta ahorita creo que sí Ya, estoy. ya, igual, me falta una cosa, poner ácidos, nada más. En el ácido sí necesitamos un pelín más de atención. ¿Por qué? Porque yo puedo formar ácidos de dos maneras en química inorgánica. Y aquí voy a colocar. Aquí voy a colocar a mis amigos los ácidos. ¿Ya? Yo puedo hacerlo de dos maneras. ¿Ya? Aquí voy a poner ácido, de hecho, ácido manera 1 y acá abajo ácido manera 2. ¿Ya? El ácido de la manera 1 es el ácido más sencillo que puede existir en este planeta Tierra. ¿Ya? Cuando yo tengo ácido en química inorgánica, siempre, siempre, siempre yo voy a tener la presencia de mi poderosísimo amigo el hidrógeno. Y el hidrógeno trabajando con su número de oxidación famosísimo, más 1, al ser el adoptado de la familia de los metales alcalinos, a pesar de que no es un metal. En un ácido, en química inorgánica, repito, yo siempre tengo la presencia de mi hidrógeno. Y ese hidrógeno va a trabajar con más 1. ¿Cuáles son las especies que van a intervenir cuando yo formulo un ácido de la primera manera? Pues voy a tener evidentemente mi ácido, mi hidrógeno H+, y voy a tener un no metal. Y ese no metal, si mi hidrógeno ya está trabajando con un número de oxidación más 1, el no metal está obligado a trabajar con su número de oxidación negativo, cualquiera que éste sea. Evidentemente, asimismo como hacíamos para las sales binarias, yo puedo utilizar cualquier no metal excepto el oxígeno, ¿ya? Porque cuando yo combino un hidrógeno con un oxígeno, se me forma un ion poliatómico, que es el ion hidróxido, que aparece en la lista de los iones poliatómicos. Aquí está el hidróxido, ¿ya? Y esa es otra historia, pero ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ok. Y si yo tengo estas especies que aparecen en mi primera manera de formular un ácido, yo regreso a mi tabla periódica. ¿Dónde estás, tablita? ¿Dónde estás? Aquí estás. Yo regreso a mi tabla periódica y digo, entonces aquí sí me sirve la generalización de que la familia del flúor trabaja con -1, de que la familia del oxígeno, aunque yo no vaya a utilizar el oxígeno, trabaja con -2, de que la familia del nitrógeno trabaja con -3. Sí me sirve, ¿ya? Vamos entonces a hacer un ejercicio. Ahí, control Z. A ver, bien, aquí tenemos los ácidos. ¿Sí está bien? Yo voy ahorita a colocar un ejemplo
Voy a colocar a mi hidrógeno y lo voy a combinar con un azufre. Ya vas a ver por qué tomo la decisión de colocar el azufre, ¿ya? Este azufre pertenece a la familia del oxígeno. Y si ya mi hidrógeno está trabajando con +1, este azufre tiene que trabajar con su número de oxidación negativo fijo de -2. Ya, automáticamente. Lo sé por la tabla periódica. La tabla periódica me ayuda en ese caso. Sigo la misma premisa cuando yo formo aquí mi ácido. Escribo mis especies participantes, el, el número de oxidación del azufre se convierte ahora en el subíndice del hidrógeno. El número de oxidación del hidrógeno se convertirá en el subíndice de mi azufre, que es 1, que no lo voy a colocar porque ya se sobreentiende. Y me queda esta poderosísima molécula llamada H2S. ¿Ya? Cuando nosotros estamos formulando ácidos, se fue al garete la nomenclatura sistemática, la nomenclatura stock, se va. No la necesito. Tengo solamente un tipo de nomenclatura posible aquí, la nomenclatura tradicional. Cuando nosotros tenemos esta primera manera de formular ácidos, la nomenclatura apropiada va a ser literalmente la palabra ácido, ¿ya? Agarramos el nombre del no metal y le colocamos al final la palabra hídrico. Por lo tanto, este ácido que está aquí se llama ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico. Yo sé que el azufre se llama azufre en español, ¿no? Pero viene de la palabra sulfur en inglés, por eso es ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico, ¿ya? Otro ejemplo de esto, yo puedo agarrar el hidrógeno con un cloro. El cloro pertenece a la familia de los fluoroides, por lo tanto, trabaja con un número de oxidación de -1, ¿ya? Y aquí, evidentemente, cuando yo coloque mis especies atómicas, me va a quedar HCl, este 1 baja a ser el subíndice del hidrógeno, este 1 también el subíndice del cloro, me queda literal HCl, no es que no me queda nada, sino que justamente los números de oxidación de las dos especies eran 1, uno positivo y uno negativo, pero al final el día 1. Entonces, este ácido se llama ácido clorhídrico, ácido clorhídrico. Así se formula un ácido bajo la primera manera, ¿ya? Facilito. Ácido fluorhídrico, ácido sulfídrico, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido selenhídrico y ya. Eso es todo lo que hay que saber. Esta nomenclatura de los ácidos es sencilla cuando uno ya como que le coge el tino, como que le descifra lo que te quiere decir. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Ya, dime. cierto. Eso, lo que está escribiendo, o sea, la pantallita, eso sí lo puede mandar usted por el grupo. Sí, creo. A ver, déjame ver. O sea, donde está anotando todo eso, porque Creo que sí. Déjame hacer una travesurita ahorita. Yo aquí tengo, tengo en el escritorio, o no, en documentos creo que está, la carpeta de Zoom, cuando, sala de reuniones. Em, ¿De qué fecha es esto? Ah, es que esta no la grabé, ¿cierto? La de acá, tengo el audio, tengo el chat, tengo recording. No se me baja la pizarra. Déjame hacer una travesura ahorita. ¿Cómo compartir pizarra de Zoom? ¿Cómo compartir pizarra de Zoom en PDF? A ver. Introduzco la dirección del correo electrónico para enviar la pizarra. Ah, sí se puede. ¿Cómo compartir la pizarra de Zoom y sus herramientas? Ah, sí se puede.
Uso de la pizarra en Zoom para experiencias táctiles. Las herramientas. Puedes seguirlo si inicia una sesión, haz clic en compartir pantalla, selecciona la pizarra. Una vez hayas terminado la pizarra, haz clic en guardar. Ah, déjame ver entonces. Una vez terminada, compartir. Compartir con colaboradores, compartir proyecto, copiar enlace. Clic derecho, pegar, añadir texto, guardar página como plantilla. A ver, más información. A ver, borrar página, no debe ser así. Guardando, más. Tablero, ver, buscar, exportar. Ah, sí, sí se puede, como PDF, déjame verlo. Sí se puede. Sí se puede. Ya voy a, eso te comparte el grupo. Ujú. Bueno, Ya, chévere, sí se puede. Ya aprendí cómo. Traveseando. Es que nunca lo he hecho. ¿Sabes que yo antes no utilizaba esta pizarra? Yo utilizaba la pizarra de el whiteboard de Microsoft. Y ahí sí se puede enviar. Pero dejé de utilizarla porque esa pizarra se me quedaba mucho. Voy a intentar, como que no sé, buscar una opción para la pizarra, no utilizar la pizarra del Zoom y para las próximas clases mandarles el PDF. Me parece, es que yo antes lo hacía así, lo hacía pero con la pizarra del Microsoft, hasta que un día ya dejó de funcionarme, como que se me lagueaba demasiado y ya pues tenía que continuar con la clase, así que no era viable seguir utilizando esa pizarra del Microsoft. Pero me diste una buena idea. Recién me ya. doy cuenta que sí se puede hacer PDF ahorita. Bueno, entonces ya como quien dice para finalizar, si gustas, puedes solicitar una clase adicional de química porque yo solamente tengo 2 horas con ustedes y solamente porque apareciste tú, di química, porque yo venía con unos ejercicios de física que también los voy a pasar al grupo, de hecho, para que ustedes vayan soltando la mano con movimiento circular. Son ejercicios que ya tienen las respuestas. Y están correctas, solamente, y ya saben entonces a dónde tendrían que llegar. Entonces, la segunda manera de formular un ácido, ¿ya? Es prácticamente igual de sencilla como la primera, solamente que ahorita ya vamos a tomar, aparte del hidrógeno, vamos a hacer uso de mis amigos, los iones poliatómicos, ¿ya? Entonces, si yo hago uso de mi ion poliatómico y mi hidrógeno ya está trabajando con un número de oxidación de +1, este ion poliatómico está obligado a trabajar con su número de oxidación negativo. Y por eso hice ponerte el ejemplo del ácido sulfídrico. Fíjate cómo es mi ácido sulfídrico. Este es mi ácido sulfídrico, ¿ya? Yo voy a hacer ahora el, el ácido sulfúrico, ¿ya? El ácido sulfúrico se forma agarrando mi hidrógeno +1 y agarrando el ion poliatómico sulfato. Si yo voy acá, bueno, ya te lo voy a poner, el ion poliatómico sulfato es SO4 -2, ¿ya? Esto es un 2, control Z, a poner bien ese 2, -2. Ya los años me han hecho aprenderme estas notas. Si tú vas a tu lista, carga -2, aquí está, sulfato, SO4 -2. También tenemos sulfito. Ya mismo hacemos el ácido con este ion poliatómico, con el sulfito. A ver. Ok, entonces es la misma estructura. Yo empiezo dándole el nombre con la palabra ácido al inicio, ¿ya? Pero ahora ya no le pongo la palabra hídrico, sino que agarro el ion poliatómico y, bueno, realmente aquí pasa una cosita
que ya vas a ver, este ácido se llama ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Quiero resaltar esta terminación. Yo quería resaltar con rojo. Quiero resaltar esta terminación. Ácido sulfúrico, la terminación ico. Cambio, mira cómo va a ser el ácido cuando utilizo el ion poliatómico sulfito. Este es el sulfato y este es el ion poliatómico sulfito. Es SO3 menos 2. ¿Ya? Entonces, esto, ay, no te puse cierto, aquí te lo voy a poner. H, este 2 pasa a ser el subíndice del hidrógeno y me queda SO4. Todo eso me queda entre paréntesis, pero como el 1 pasa a ser el subíndice del ion poliatómico, al final del día me queda un 1 que multiplica todos los subíndices que están aquí adentro y se me simplifica la expresión AH2SO4. Ese es el ácido sulfúrico. En cambio, el ácido que me va a salir aquí, ya, va a ser H2SO3. Fíjate la diferencia entre el ácido sulfúrico y este ácido de aquí. La diferencia es apenas un oxígeno. Este ácido se llama ácido sulfuroso. Sulfuroso. Y estoy segura que ahorita te va a vibrar una de las cuerditas del colegio. ¿Te acuerdas de las terminaciones oso e ico? Cuando uno está haciendo nomenclaturas. Son cosas que de hecho ya no se utilizan. Solamente se utilizan actual para los ácidos. Pero vamos haciendo una, una analogía, verás. Nosotros utilizábamos esas terminaciones oso e ico así mismo como en la nomenclatura stock. Si yo rebobino mi cassette y voy para acá, ya, bueno, aquí no me va a alcanzar, pero mira, fíjate que el FeO y el Fe2O3 eran óxidos de hierro, ¿no? El uno yo le puedo llamar monóxido de hierro con sistemática y al otro trióxido de hierro y así soy más específica. O en su defecto utilizo la nomenclatura stock y digo óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3. Perfecto. Pero en algún momento los químicos les encantaba hacerse 8 en esto y decían, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis para explicar eso del óxido hielico. Decían, bueno, como el hierro es un metal que tiene dos números de oxidación, más 2 y más 3, ¿ya? Para especificar que mi compuesto está trabajando con este tipo de hierro, con este hierro más 2, yo utilizo el sufijo oso y cuando trabaje con el otro número de oxidación, utilizo el sufijo ico. Ya, a medida que yo voy aumentando mi número de oxidación en valor absoluto, yo utilizo ico como que si fuera pues una identificación del número de oxidación. Por lo tanto, en el ejemplo anterior, cuando teníamos FeO y Fe2 o 3, estos también recibían un nombre en el siglo pasado como óxido ferroso. Ay, se me quedó. ¿Qué pasó? Ferroso. Y el de abajo como óxido férrico. Y estaba bien. Pero para las personas que no estudiaban química era muy confuso. ¿Ya? Sin embargo, son nomenclaturas aceptables y se clasifican como nomenclaturas tradicionales. ¿Ok? Ya. ¿Preguntas hasta ahí? Creo que no. ¿Cómo? Creo que no. Ya. Ok. Podemos entonces establecer una analogía. Así mismo como pasa para un metal de número de oxidación variable, cuando yo tengo un ion poliatómico como por ejemplo el ion sulfito,
y el ion sulfato como muestra, ¿no? Porque de hecho hay más, ¿no? El ion sulfito es SO3 y su número de oxidación es -2. Y el ion sulfato es SO4 y su número de oxidación es -2. Si nosotros nos fijamos, su número de oxidación no es variable. Siguen siendo el mismo número. ¿Qué se diferencia el uno del otro? Que el sulfito tiene un oxígeno menos en comparación al sulfato. Nada más. Esa es la única diferencia. Por lo tanto, la analogía es que a menor cantidad de oxígeno dentro del ion poliatómico, utilizas el sufijo oso y a mayor cantidad de oxígeno en el ion poliatómico, utilizas el sufijo ico. Aquí voy a poner menor oxígeno. Y aquí es mayor oxígeno. Y es por eso que cuando les damos el nombre a este tipo de ácidos, en donde interviene un ion poliatómico, el de acá era ácido sulfuroso porque fue hecho con el sulfito y el de arriba era sulfúrico porque fue hecho con el sulfato. Más nada. Esa es la explicación. ¿Preguntas? ¿Y eso se usa cuándo? Solamente se usa para los ácidos. ¿Para todos en general o solo para... Cuando tienes un ácido que estás formulándolo con un ion poliatómico, solamente ahí. Bueno, Ujú, sí. Mira, para que esto quede clarito, vamos a hacer el ejemplo de ácido con los iones poliatómicos nitrito y nitrato. El ion poliatómico nitrito, ¿ya? Es NO2-1. Y el ion poliatómico nitrato, ay, escribí mal. El ion poliatómico nitrato es NO3-1. Entonces, bajo la misma premisa, el que tenga menor cantidad de oxígeno va a utilizar el sufijo oso y el que tiene mayor cantidad de oxígeno va a utilizar el sufijo ico. Cuando tú formules el ácido, te va a quedar HNO2 y acá te va a quedar HNO3. El de acá arriba se va a llamar ácido nitroso y el de acá abajo se va a llamar ácido nítrico. Eso solamente lo utilizamos cuando formulamos ácidos, en donde intervienen pues iones poliatómicos. ¿Ya quedó un poquito más claro? sí. Perfecto. Bien, antes de irme, voy a guardar la pizarra para no hacerla grande. A ver, ¿cómo era? Exportar. PDF. Páginas, sí, páginas, ya. Formato PDF, exportar. Déjame hacer la prueba antes de salirnos de la clase. Vamos viendo si se puede. Creo que sí. Ver en la carpeta. Déjame ver. Oye, ese es el diablo, esta nota sí se pudo. Déjame ver. Wow, se pudo. El diablo, sí, sí. Sí, ya tengo el PDF. Tú tranquila que yo ahorita lo paso. ¿Ya? Y antes de irnos, quiero mostrarte algo. A ver, pantalla. ¿Dónde está el libro? Olga González, química. ¿Dónde está? Creo que es esta de aquí. Compartir.
Aquí está el libro. ¿Ya? A ver, bajamos, bajamos, seguimos bajando, continúa bajándole, bájale, 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 sigue bajando, sigue bajando. Ya, más abajo. Ya, aquí hay un montón de ejercicios. Sigo bajando, relaciones constitutivas, masa, reacciones químicas. Deja buscar más así. Ya, ecuaciones químicas. Capítulo 8 del libro. Aquí están los tipos de reacción química. Para hablar de tipos de reacción química ya tengo que ya mínimamente estar aprendiendo a balancear. ¿Ya? Eh, ¿Dónde está escritura de las ecuaciones? Tipos de ecuaciones químicas, página 150. Aquí están los tipos de reacciones, la de composición, descomposición, simple sustitución, doble sustitución. A mí no me gusta la forma en la que la autora, que en paz descanse la señora, buena profesora también fue, pero en esta parte yo discrepo con ella, porque puso estructuras bastante generales. Cambio, la mejor manera de aprender el tipo de ecuación química es ver el ejemplo. Ahorita ya lastimosamente no tenemos tiempo. Si tú te organizas con otros compañeritos para ver una sesión el día martes especial donde se enseñan los tipos de reacciones químicas, yo con mucho gusto vengo armada con ejercicios. Pero en una reacción te recomiendo que igual leas desde la página 150 para que identifiques los tipos de reacciones y que en Google coloques ejemplo de una reacción de descomposición, ejemplo de una reacción de combustión, ejemplo de una reacción de doble sustitución y te vas a dar cuenta cómo es que se mueven los elementos dentro de una reacción como tal, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer ahorita. Te voy a pasar el libro, voy a pasar el PDF de la clase y voy a subir ya la grabación a YouTube, ¿ya? Ya, Ahora sí, te agradezco mucho por haber venido. Si tienes algunos ejercicios, mándamelos. Si te dejo en visto, no es de mala gente, es porque también estoy haciendo otras cosas, pero en eso nos hallamos ya. Muchas gracias y que te vaya muy bien, Gaby, con la bendición de la termodinámica. gracias. Nos vemos.